Una funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán fue asesinada. La víctima conducía su vehículo por el puente de la Unidad Nacional cuando fue interceptada por otro auto. Las primeras investigaciones apuntan a que su esposo le disparó y luego se suicidó. Una falla en el metro de Quito generó caos en el sistema de transporte de la capital. Al final de la mañana el servicio se restableció, aunque parcialmente, causando molestias a miles de usuarios. Los médicos despedidos del sector público empiezan a organizarse. Su primera acción será impulsar demandas de inconstitucionalidad por sus despidos. El INAMI lanza una nueva alerta meteorológica. El mar frente a Ecuador está más caliente de lo normal, lo que genera niveles de humedad altos y temperaturas sofocantes. El presidente hizo 3 anuncios distintos en una sola publicación de redes sociales. Escribió que hay nuevo ministro de Salud, habrá cambios en energía, además, otro toque de queda en 9 provincias y finalmente ordenó un alivio en las planillas de luz. Irán promete represalias por el ataque e incautación de un barco carguero iraní por parte de la Armada de Estados Unidos. Este incidente retrasa aún más cualquier intención de diálogo con el gobierno de Donald Trump. Hola amigos, buenas tardes. Iniciamos aquí la información en este lunes 20 de abril. En medio de una creciente ola de violencia en el país, el gobierno de Daniel Noboa decidió realizar cambios que anunció hace minutos a través de su cuenta en la red social X. Estefi. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Muy buenas tardes. En efecto, el mandatario informó que realizó cambios en el gabinete ministerial y ordenó también un nuevo toque de queda. El primer anuncio se refiere a lo siguiente. Dice, se han realizado cambios en el gabinete, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no. En la cartera de Salud, el doctor Jaime Bernabé Erazo asumirá la cartera de forma inmediata. En el ámbito energético tendrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril. Durante la transición se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país. Además, veamos qué dice ese mensaje. En el ámbito de seguridad, dijo, reconociendo los resultados de las fuerzas del orden en el último estado de excepción, se dispone toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo, en las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Sáchilas y Sucumbíos. Así como en los cantones La Maná, esto es en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar, Echandía en Bolívar y La Troncal en Cañar. En la tercera información dice, y para las familias ecuatorianas he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar, hasta 180 kilowatts por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias. Vamos con otros temas. Una funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán fue asesinada esta mañana en el puente de la Unidad Nacional en el sentido San Borondón-Durán. La víctima se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptada por otro automóvil y las primeras investigaciones señalan al esposo de la funcionaria como responsable del crimen. Vanessa Robles con el detalle. Vanessa. ¿Qué tal, Stephanie? Amigos, son la 1 de la tarde con 4 minutos. Y sí, la policía ha catalogado este caso como un posible femicidio y posterior suicidio. Y la alerta ocurrió a las 7:30 de la mañana aproximadamente aquí en el puente de la Unidad Nacional, sentido San Borondón-Durán, cuando la víctima manejaba su vehículo, se dirigía hasta ese cantón porque es funcionaria o era funcionaria de la Autoridad de Tránsito de Durán, cuando fue interceptada por un ciudadano que le disparó desde un vehículo blanco. Y hay un video que es clave para esta investigación que quisiéramos rodar a continuación. Se ve que al menos 50 segundos le toma a este hombre que está con pantaloneta y camiseta blanca levantarse del suelo y caminar hacia el vehículo blanco que lo estaba esperando metros más adelante. Y visiblemente se nota el arma que portaba en su mano. Este vehículo, que es
clave y que figura en este video que fue captado por otro conductor que manejaba en el sentido contrario, apareció en Pascuales. La alerta se dio a las 9:30 de la mañana. El mismo vehículo Mazda de placas GRB 0825, que resulta que es propiedad de Ecuador Gustavo Castro. Él es sargento segundo de la policía que trabajaba en el distrito El Carmen, o trabajaba en esta provincia de Manabí. De acuerdo a información de la policía del distrito Pascuales, llegaron al lugar donde estaba este ciudadano, estacionado a unas 2 cuadras del cementerio de Pascuales, y cuando estaban a punto de entrar escucharon disparos, 2 disparos. Esperaron a personal de la policía, de las unidades tácticas, ingresaron y se percataron que el ciudadano se había quitado la vida. De acuerdo a información también de los uniformados, ellos manifestaron que el ahora occiso había llamado a la hermana de Solange Arellano a decirle que cuidara de sus hijos, que él la había matado y que se arrepiente de lo que pasó. Es lo que detalla el parte. Por lo pronto, la ATD también emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias por lo acontecido con la funcionaria. Ella se desempeñaba como abogada en esta institución y descartan que este hecho violento esté relacionado a sus actividades relacionadas con la entidad, ya que era abogada y se desempeñaba en el área jurídica. En cuanto a estudio, me dicen que hay una consulta. Sí, Vanessa, buenas tardes. Cuéntanos, porque sabemos que hubo mucho tráfico y mucha congestión, sobre todo en horas de la mañana. En estos momentos, ¿cómo se encuentra el flujo vehicular en los puentes y vías aledañas? Pedro, ese fue otro detalle álgido. El tráfico estuvo complicado desde las 7:30 hasta las 11:30 de la mañana. Y el momento más cúspide, más cumbre, fue cuando cerraron la escena para que criminalística pueda levantar los indicios. Fueron al menos 5 y recabar otras pericias importantes. 1 hora se cerró por completo el paso vehicular y esto hizo que algunos ciudadanos traten de avanzar a pie en motos por los laterales del puente de la Unidad Nacional, provocando desesperación, y poco antes del mediodía se restableció en su cotidianidad el flujo vehicular que circula por este complejo de puentes de la Unidad Nacional. Vamos con otros casos. 3 masacres en apenas 2 días que dejaron 13 muertos en Guayaquil, y entre ellos un niño de 7 años alcanzado por las balas. Merlin Ochoa informa que los ataques armados en plena calle, ráfagas indiscriminadas y víctimas colaterales marcan un nuevo fin de semana de violencia. La masacre más reciente ocurrió cerca de las 9 de la noche del domingo en Guerrero, Valenzuela y Gómez Rendón, sur de Guayaquil. Un cuerpo quedó dentro de un vehículo y otro a pocos metros. La balacera se extendió por 2 cuadras, donde cayó una tercera víctima. Testigos relatan que los sicarios llegaron en motos y dispararon contra personas que estaban reunidas en la vía. Hubo 2 heridos colaterales, quienes murieron mientras eran trasladados en ambulancia. Mi hijo, que no me contesta, gracias a Dios me contestó, que él pasó y escuchó la balacera y vio cómo mataban a una persona que también por socorrerse también le dieron balas. Incluso un taxista fue alcanzado por los tiros. En total, 5 muertos y 2 heridos. Con metralletas y todo. Mataron unos manes ahorita en el Camal. No fue el único caso. La violencia ya había marcado el fin de semana. El sábado, en el barrio Cuba, también en el sur de la ciudad, 5 personas de 43, 33, 23, 22 y 7 años fueron acribilladas en plena tarde, cerca del mercado Caraguay. Un vehículo blanco llegó y abrió fuego contra quienes estaban en la calle y la vereda. Más de 40 restos de bala quedaron en la escena. 3 personas murieron en el sitio y 2 más en casas de salud, entre ellos un niño de 7 años con autismo, quien no vivía en el lugar, pero estaba con su madre comprando. En un tercer caso, 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda de una urbanización privada en la Aurora Daule. Según testigos, estaban 8 personas reunidas cuando fueron sometidas, amarradas y atacadas. Los sicarios robaron dinero, joyas, un jeep y motos. Luego quemaron el vehículo de alta gama en la vía a Daule. 3 masacres, 13 muertos en apenas 2 días.
14 de las 15 estaciones del metro de Quito han vuelto a funcionar desde cerca del mediodía. Permanecieron cerradas al público durante 7 horas por un problema en los sistemas de comunicación. Por tanto, miles de personas se vieron afectadas por la falta de servicio durante la mañana. El metro de Quito volvió a funcionar luego de 7 horas de permanecer con el servicio interrumpido por una falla de sus sistemas de comunicación, según las autoridades. Al momento, el servicio desde la estación Morán Valverde hasta el Labrador fue restablecido, aunque la estación de Quitumbe, la más al sur del sistema, se mantenía desconectada. Esta mañana, el gerente del metro de Quito dio una explicación técnica de lo ocurrido. Dijo que hubo una interferencia en la señal que impedía que las comunicaciones de trenes y de los 15 andenes lleguen hasta el puesto de control central, el cerebro de la operación. La central de cámaras de televisión, estaba inhabilitado. La comunicación por radio estaba inhabilitada. La comunicación de todos sus sistemas estaban inhabilitados. Básicamente lo que han hecho es blindar, vendar los ojos del cerebro de operación, y bajo esas condiciones no se pudo iniciar la operación comercial en este momento. Esos sistemas fueron restableciéndose a lo largo de la mañana. Cerca de las 11 horas, los técnicos pusieron a prueba una unidad que completó todo el circuito para cerciorarse que los sistemas estén nuevamente en funcionamiento. Usuarias y usuarios, les informamos que Metro de Quito no está prestando servicio. Durante la mañana, cerca de 100.000 usuarios no pudieron acceder a las estaciones del metro. La noticia tomó de sorpresa a quienes acudían a sus trabajos o centros de estudio. Sorpresa absoluta, y además nosotros utilizamos el metro a diario para llegar a nuestros lugares de trabajo. ¿Va a llegar tarde a su trabajo hoy? De ley, voy a llegar tarde a mi trabajo. Largas filas se formaron en Quitumbe, en la terminal de pasajeros donde confluyen los servicios de trole, ecovía y corredores. Las autoridades indicaron que todavía no está identificada la causa que provocó la desconexión, pero descartaron que tenga que ver con la alerta que dio el año anterior un prestador externo de comunicaciones, y también descartaron que tenga que ver con el mantenimiento. Petro Noboa, una demanda política. La pugna entre el presidente Daniel Noboa y el mandatario colombiano Gustavo Petro se mantiene. Además de una demanda que anunció, Petro continuó con publicaciones contra el jefe de Estado ecuatoriano, una de ellas que incluso sería producto de la inteligencia artificial. Patricio Díaz amplía los detalles. El fin de semana se agudizó la crítica relación entre los mandatarios de Ecuador y Colombia. Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro de reunirse con gente ligada al narcotráfico cuando estuvo en Ecuador en mayo de 2025. El presidente colombiano anunció luego que demandaría a Noboa. ¿Puede hacerlo? El constitucionalista José Chalco recuerda que si lo denuncia en Ecuador, después de un proceso de indagación, un juez de la Corte Nacional de Justicia debería pedir autorización a la Asamblea para continuar. Se requiere la votación de 101 asambleístas. Solamente el gobierno tiene ya una cómoda mayoría para que esto no opere. Esto es lo primero. Y si lo hace en Colombia, dice que la competencia puede limitar a los jueces de ese país. Hay que mirar en dónde han sido realizados esos actos, en qué territorio, para mirar al juez competente. Esto es fundamental. Y yo creo que entonces ahí va a haber dificultades potentes respecto a lo que se pretende. Es que las declaraciones del presidente ecuatoriano las hizo desde Ecuador. Gustavo Petro, sin embargo, siguió tuiteando, defendió a los dirigentes de la Revolución Ciudadana y publicó otro post en el que dice: ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usan Noboa para acusarme a mí, lo acusan es a él. Utiliza un video donde se resumen las declaraciones del negro Willy, cabecilla de los Tiguerones, desde España. Pero según Lupa Media, que hace verificación de información de Internet, identifica indicios de manipulación facial compatibles con técnicas de deepfake. Es decir, que se habría utilizado inteligencia artificial para eso. Para el politólogo César Ulloa, los mandatarios han entrado en un proceso delicado de pugna con consecuencias para los dos países. Los presidentes de Ecuador y Colombia han llevado el procesamiento de conflictos a una diplomacia del micrófono. El presidente Daniel Noboa no ha respondido a los anuncios y acusaciones del mandatario colombiano.
Este fin de semana, el embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, regresó al país para una reunión de consulta solicitada por la Cancillería ecuatoriana. Esa cartera de Estado informó que su salida y reingreso se realizaron conforme a los procedimientos legales, sin detallar si se adoptarán nuevas medidas. El regreso de Félix Wong ocurre en el marco de las tensas relaciones diplomáticas entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. Vamos a la pausa y al regresar, 10.000 personas están aisladas en 2 parroquias del cantón La Maná tras el colapso de 2 puentes debido a las lluvias. Ya le contamos qué trabajos se realizan en la zona. Clima, otra ola de calor. Las temperaturas en la costa superan los valores de los últimos años. Según el INAMI, abril registra 2 grados centígrados por encima del promedio. Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos están entre las provincias con mayor impacto. Lo informa ahora Luis Alfredo Zúñiga. Han transcurrido 20 días de abril. Si algo ha caracterizado este mes en la costa, ha sido el intenso calor. Y si usted lo ha percibido con mayor intensidad que otros años, está en lo cierto. El INAMI ha confirmado que en provincias del litoral las temperaturas han estado 2 grados centígrados por encima del promedio y se ha sentido con mayor intensidad en Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En ciudades como Guayaquil y Puerto Viejo han alcanzado e incluso superado los 34 grados centígrados durante 7 días seguidos, algo similar a lo que ha ocurrido en Santa Rosa, provincia del Oro. Según el INAMI, esta situación ocurre porque el mar frente a Ecuador presenta temperaturas cálidas, 2 grados por encima de lo normal en esta época. Esto provoca mayor calor y humedad en el ambiente, lo que sumado a factores propios de las ciudades, como poca ventilación y acumulación de calor en la superficie, hace que las personas tengan sensaciones térmicas que alcancen o superen los 40 grados centígrados. El INAMI señaló a este noticiero que las lluvias que se presentaron en la costa el fin de semana también responden a esa humedad en la atmósfera. En los próximos días, aunque no se prevén temperaturas extremas como las de la semana anterior, la condición cálida del mar continuará, incidiendo en temperaturas altas. Se esperan entre 32 y 34 grados, principalmente en Guayas, Los Ríos y Manabí. Esto coincide con los pronósticos del ERFEN, que anticipaba temperaturas del aire por encima de lo normal en los próximos meses, sobre todo en la costa. En cuanto a precipitaciones, se esperan entre ligeras y moderadas en Santo Domingo, Los Ríos y el norte de Guayas, pero sin eventos intensos. Las lluvias vuelven a golpear a La Maná y esta vez afecta también su conexión interna. El colapso de 2 puentes deja aisladas a 10.000 personas en Pucayacu y Guasaganda, obligando a buscar rutas alternas y reorganizar movilidad en medio de la creciente de los ríos. Sandy Espinosa nos informa. Las lluvias regresan al cantón La Maná en Cotopaxi y vuelven a poner en jaque su red vial. El impacto sobre 2 puentes dejó aisladas a cerca de 10.000 personas en las parroquias Pucayacu y Guasaganda. En el sector Guayacanes, 3 horas de aguacero bastaron para que el río Pilaló, uno de los afluentes más grandes del cantón, se desborde. La crecida socavó las bases de este puente y ante el riesgo de colapso se suspendió el paso. Esta sí es un problema bastante fuerte, bastante álgido. Una de las bases está afectada muy fuertemente. Hay que hacer los trabajos de reconformación de las bases para poderlo ubicar nuevamente. La prefectura ha desplegado maquinaria, pero las labores dependen de que el caudal del río descienda. Mientras tanto, el municipio trabaja en habilitar una vía alterna que incrementará el tiempo de traslado en al menos 40 minutos. 15 kilómetros al sur, el río Calope también se desbordó y destruyó el relleno que sostenía otro puente. La estructura conectaba a la comuna San Pedro con 12 recintos. Un puente peatonal metálico se convierte ahora en la única alternativa para moverse en la zona. El aislamiento golpea la economía de Pucayacu y Guasaganda, que concentran cerca del 60% de la producción de plátano, yuca y cacao del cantón. La falta de conectividad impide que estos productos lleguen a tiempo a los mercados.
Médicos despedidos del Ministerio de Salud no solo cuestionan su desvinculación, ahora anuncian demandas al considerar que sus salidas serían inconstitucionales en medio de una crisis del sistema. Carla Delgado con los testimonios. Hasta hace una semana sus días empezaban en hospitales, entre pacientes y emergencias. Hoy comienzan en casa, sin bata, sin turno y aún sin respuestas. Son algunos de los médicos que fueron despedidos de hospitales del Ministerio de Salud. Ivana Casar trabajó 2 años y 4 meses en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Es médica general y atendía en el área de traumatología. Sus funciones incluían recibir guardias, visitar pacientes, atender emergencias y asistir al especialista en quirófano. Existen tantas deficiencias, tantos problemas, que parece que vivimos como en un bucle que no se termina. Entonces, obviamente, entre la indignación, la rabia, la impotencia, la tristeza, porque me da mucha pena dejar el servicio, mis pacientes. Hoy está desempleada. Su objetivo era especializarse en traumatología en Brasil, pero para ello necesitaba cumplir con horas de práctica, que ahora han quedado interrumpidas. Bolívar Santillán es otro de los médicos desvinculados. Trabajó 2 años y 7 meses en el Hospital Vaca Ortiz. Junto a él salieron otros profesionales que, según afirma, eran clave para la operatividad del hospital. Sacaron también bioquímicos, sacaron enfermeras y sacaron personal administrativo. A la par señala que estudiaba toxicología, una especialidad para la que faltan médicos en el país. Más allá del impacto personal, cree que los despidos no son constitucionales, por lo que junto a otros médicos de varias provincias presentarán una demanda. Los que nos desempeñamos como nombramiento provisional, la Corte Constitucional es clara, que pasado de los 2 años un servidor público adquiere estabilidad laboral, cosa que no se ha cumplido. Afirma que en su hospital ya se registraban salidas de médicos desde enero. El Ministerio de Salud justificó las desvinculaciones como parte de una reorganización territorial, analizada por cada dirección provincial, asegurando que corresponde al 1% de la nómina, que según la Federación Médica Ecuatoriana se traduce en alrededor de 1.200 trabajadores de la salud. Pausa y más adelante en Televistazo, 8 personas murieron en 2 ataques armados en el cantón San Vicente, en Manabí. Hablaremos los detalles de esta noticia en minutos. 8 muertos es el saldo de 2 masacres simultáneas en el cantón San Vicente de Manabí. Y entre las víctimas hay un policía. Las autoridades investigan el hecho, aún no se reportan detenidos. Con apenas 15 minutos de diferencia, 2 ataques armados dejaron 8 personas asesinadas en el cantón San Vicente, en la costa norte de Manabí. El primer hecho ocurrió alrededor de las 20:30 de este domingo en el sector Santa Marta de Los Perales. 2 hombres y 2 mujeres fueron asesinados dentro de 2 viviendas contiguas. Según versiones de testigos que constan en el parte policial, los atacantes se movilizaban en una camioneta blanca y vestían prendas de estilo camuflado, similares a uniformes militares. Minutos después, a las 20:45, se reportó un segundo ataque en la vía San Vicente-Chone. En este punto, el conductor de un vehículo y su acompañante fueron asesinados a tiros. A poca distancia, en los exteriores de una vivienda, se encontraron los cuerpos de otros 2 hombres. En este segundo hecho, se confirmó que una de las víctimas era un policía identificado como Julián Zambrano. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si ambos ataques guardan relación. Tampoco se confirmaron detenidos. Según información policial, las víctimas no tenían antecedentes penales. La mañana de este lunes, los familiares esperaron la entrega de los cuerpos en los exteriores del Centro Forense de Manta. Hasta ese lugar fueron trasladados 6 cadáveres. En los otros 2 casos, los parientes no permitieron el levantamiento legal. En febrero de este año, San Vicente ya había sido escenario de otra masacre en el sector del muelle artesanal que dejó 5 fallecidos. Por ahora se ha reforzado la presencia policial y militar en la zona. Irán
Irán promete represalias por el ataque e incautación de un barco carguero de bandera iraní por parte de la Armada de los Estados Unidos en las inmediaciones del Estrecho de Hormuz. Este incidente retrasa aún más cualquier intención de diálogo con el gobierno de Donald Trump y mantiene altas las tensiones militares, diplomáticas y económicas a nivel global. La Marina estadounidense liberó estas imágenes sobre la intervención de la Fuerza Naval en un carguero que intentaba evadir el bloqueo en el Estrecho de Hormuz. El carguero Touska, sobre el cual ya pesaban sanciones del Departamento del Tesoro por actividad ilegal previa, navegaba en el Golfo de Omán desde un puerto iraní. Tenía bandera de la República Islámica y, según Estados Unidos, ahora ellos tienen el control sobre la embarcación. El incidente llevó a las autoridades iraníes a negar por ahora la reanudación de diálogos con Estados Unidos. No hay planes de una segunda ronda de conversaciones por el momento. No creemos en plazos ni ultimátums, dijo esta mañana el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, mientras que Estados Unidos asegura que el acuerdo se va a firmar hoy en Pakistán. Desde el domingo, Islamabad, la capital, se había estado preparando para recibir a las delegaciones de Irán y Estados Unidos con miras a una nueva fase de conversaciones, después de que la primera ronda, el 11 y 12 de abril, terminó sin acuerdos, según Estados Unidos, por la negativa de Irán a ceder y poner fin a su programa nuclear y al enriquecimiento de uranio en sus plantas. Partidarios del candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga se reunieron en Lima para protestar contra las elecciones generales. Denunciaron un fraude a favor del candidato de la izquierda que espera ir a la segunda vuelta en junio. Está apenas a 0.1% atrás de Ricardo Sánchez Palomino. La etapa final del escrutinio va muy lenta y a pesar de que ha pasado una semana desde las elecciones. Una multitudinaria marcha se realizó en el parque denominado Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, en Lima. Fue convocada por el candidato presidencial de derecha, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular. Una protesta organizada en defensa de la democracia, a la que acudieron unas 3.000 personas, ante un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 12 de abril. López Aliaga denunció presuntas irregularidades en más de 90 mesas de votación, problemas logísticos como retrasos y mesas que no se abrieron, e insiste en una supuesta manipulación del conteo. Con más del 93% de mesas escrutadas, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera la contienda con el 17%. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tiene el 12%. Y Rafael López Aliaga se ubica ligeramente por debajo con 11,92%, disputando un muy ajustado segundo lugar. La Fiscalía peruana investiga irregularidades en la oficina del proceso electoral con una intervención en sus oficinas desde el pasado domingo. Y el jefe del organismo, Piero Corvetto, fue denunciado junto a otros 3 funcionarios por supuestos delitos contra el sufragio. Sin embargo, estas indagaciones se centran en problemas administrativos y no en las denuncias realizadas por el candidato de Renovación Popular. El Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad en estos procesos, anunció que los resultados que definirán quiénes pasarán a la segunda vuelta se conocerán a mediados de mayo. La líder opositora venezolana María Corina Machado fue recibida este lunes en el Senado en España, donde mantuvo una reunión con el presidente de la institución y participó en un encuentro con las comisiones de Asuntos Exteriores e Iberoamericanas. Su visita forma parte de una gira internacional con la que busca respaldo político europeo para la oposición venezolana, así como reforzar la presión internacional a favor de elecciones democráticas y consolidar alianzas con gobiernos, parlamentos y actores económicos. El sábado participó de un encuentro masivo con venezolanos en Madrid. Un terremoto de magnitud 7,5 se registró frente a la costa noreste de Japón y las autoridades niponas activaron temporalmente una alerta de tsunami. El sismo ocurrió a las 16:55 hora local y su epicentro se ubicó frente a la costa a una profundidad de 10 kilómetros. Hubo alertas para la prefectura de Iwate, así como la costa del Pacífico de Hokkaido y también la prefectura de Aomori, donde llegaron olas de 80 centímetros sin provocar víctimas ni daños. Momentos después, la alerta fue levantada.
Hoy se instaló el tercer día de juicio por lavado de activos en contra de 6 familiares y allegados de alias Fito y 2 empresas. Estas compañías habrían ingresado dinero producto de las operaciones ilegales al sistema financiero nacional. Fabiola Santana con los detalles. El juicio del caso denominado Blanqueo Fito arrancó sin el líder de la estructura de lavado de dinero, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, encarcelado en Estados Unidos. Desde el viernes son juzgados su segunda pareja sentimental, Verónica Briones, que se mantiene detenida en La Roca, los padres de ella, un hermano y la empresa que gerenciaba Ferromundo, también Queen Water de la esposa de Fito. Además, son juzgados un hermano y un cuñado del capo. Los demás están prófugos y serán juzgados solo cuando sean capturados, entre ellos su esposa Inda Peñarrieta, sus hijos, padres y otros hermanos, también los representantes de otras 2 empresas. Según las investigaciones, solo con sus parejas lavó $2.4 millones, dinero proveniente de negocios ilegales como narcotráfico, extorsiones, secuestros, sicariato y robo. La investigación inició en abril de 2024 por un reporte de la UAFE y los operativos de detención fueron en 33 inmuebles en junio de 2025, justo a días de la recaptura del cabecilla de los choneros. El juicio hoy cumple el tercer día y se extenderá por otros más antes de que el tribunal dicte una... 2 personas murieron en medio de las grabaciones de la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso en Colombia. Las víctimas, identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, estaban afuera del set cuando fueron atacadas por un sujeto en el centro de Bogotá. El agresor, que también falleció en este hecho confuso, padecía de un trastorno psicótico, según información de las autoridades colombianas. Terremoto 2016. Promesas bajo los escombros. 10 años después del terremoto en Manabí, aún quedan secuelas de una reconstrucción incompleta. Cuarteles para bomberos, viviendas para damnificados, obras educativas pendientes. Karen Ceballos con los detalles. En Manabí, 10 años después del terremoto, todavía hay viviendas que quedaron a medio construir. En la comunidad San Silvestre de Crucita, zona rural de Portoviejo, existen terrenos con las columnas de lo que debían ser casas del extinto Midubi. Margarita de Mera vive actualmente con sus 2 hijos en una covacha de caña que levantó en el lugar donde se suponía le iban a edificar. Tomaron fotos, cogieron documentos, todo lo cual, y nunca prometieron con lo que dijeron. En 2016 el Estado anunció bonos de reconstrucción en terreno propio para las familias damnificadas. Sin embargo, un informe de la Contraloría confirmó después, en 2020, que en esta provincia 1.543 viviendas quedaron inconclusas por el incumplimiento de 62 contratistas. Pablo Lucas y su esposa vivieron casi 4 años en una carpa en San Marcos. Finalmente, con ayuda de familiares, construyeron sobre el mismo terreno donde el contratista dejó iniciada la vivienda estatal. Hicieron firmar que ya estaba el material ya para traerlo y que firmaran, y ahí nunca más vinieron. En Jama, los bomberos siguen ocupando la misma choza que levantaron hace una década, en el lugar donde colapsó su cuartel. El piso de madera, las paredes de caña y el techo de zinc ya no resisten más. Queremos que nos digan, ¿se va a dar o no se va a dar? Es fácil decir sí o decir no, pero no nos dan ninguna respuesta. En el Cantón Sucre, la estación de bomberos está ubicada en el ingreso a Bahía de Caracas. Las paredes del segundo piso cayeron y desde el exterior se pueden ver los huecos que dejó el derrumbe. Dentro del inmueble también hay grietas, por lo que no todas las áreas pueden utilizarse. Jama y Sucre formaban parte de un proyecto para construir 9 cuarteles bomberiles en Manabí. Las obras iban a financiarse con recursos del Banco Europeo de Inversiones, pero el crédito se perdió y el Estado se comprometió a ejecutarlas. Según el subsecretario zonal en Manabí, el saldo de los fondos de la reconstrucción post-terremoto disponible bordea los $18 millones. El tema de las estaciones bomberiles no se encuentra como un proyecto priorizado hoy por hoy todavía dentro del Comité de la Reconstrucción.
La reconstrucción pendiente también se observa en infraestructura educativa. En Sucre, el antiguo colegio Eloy Alfaro, que incluso tenía piscina, hoy es un terreno de escombros. En San Vicente, la estructura de la escuela William Fletcher en la parroquia Canoa se ha convertido en refugio nocturno de indigentes. Y en el casco urbano del cantón, los restos del Colegio Técnico San Vicente permanecen abandonados entre maleza. El alumnado de estos planteles se fusionó con otros en cada territorio hace 10 años. Fue un plan emergente que se prolongó y actualmente tiene estructuras que también se deterioran. Aulas educativas provisionales, que son contenedores básicamente, en donde se siente mucho calor, en donde no se pueden concentrar, en donde albergan a muchísimos estudiantes por cada paralelo. Es la deuda de una reconstrucción que lleva 10 años en Manabí, donde la vida sigue con lo que quedó pendiente y con lo que nunca llegó. Vamos a repasar ahora la información sobre los cambios y acciones dispuestas por el presidente Daniel Noboa en medio de una creciente ola de violencia en el país. El mandatario hizo cambios en el gabinete, ordenó un nuevo toque de queda en mensajes publicados en las redes sociales. El primero dice lo siguiente, y este anuncio dice: se han realizado cambios en el gabinete, en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador a acelerar lo que funciona y corregir lo que no. En la cartera de salud, el doctor Jaime Bernabé Erazo asumirá la cartera de forma inmediata. En el ámbito energético tendrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril. Durante la transición se realizarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país. Veamos qué más dijo. En el ámbito de seguridad mencionó: reconociendo los resultados de las fuerzas del orden en el último estado de excepción, se dispone toque de queda desde las 23 horas hasta las 5, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo, en las siguientes provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar, Echeandía también en Bolívar y La Troncal en Cañar. La tercera información dice: y para las familias ecuatorianas he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar. Hasta 180 kilovatios por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias. Y con esos anuncios estamos despidiendo esta emisión de Televistazo. Recuerde que en ecuavisa.com, a través de ese código QR, puede usted revisar los detalles del que aparece ahora en su pantalla, de todo lo que ocurre con el nuevo toque de queda que rige en 9 provincias y 4 cantones del país. Así es, sigan las noticias a toda hora también en Ecuavisa Play y nuestras redes sociales. Información verificada con el sello de Televistazo. Que tengan una buena